Buenas tardes. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos.
Good afternoon, class. Good afternoon, everybody. Vamos a esperar un lapso de 2 minutos a 1 minuto a que se integren todos sus compañeros. Mientras tanto, les recomiendo que tengan sus audios apagados hasta que yo se los pida que lo puedan prender, ¿sí? Por ahora, vamos a esperar 1 minuto, 2 minutos más para dar inicio con nuestra clase, please. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. Bien. Good afternoon, class. Good afternoon, everybody. Good afternoon, everyone. Welcome to the first class. Bienvenidos a su primera clase de inglés. Yo sé que muchos de ustedes la semana pasada pues tuve un inconveniente, no pude dictar la clase, pero no se preocupen, hoy vamos a recuperar esa clase y también la otra semana también, así que no hay ningún inconveniente. Pues pedirles las disculpas del caso, pues había algunas interferencias por las cuales no se pudo dar las clases de inglés. Sí, pero hoy vamos a dar inicio con nuestra clase. Welcome to the first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Buenas Sunday tardes, School. Miss. Good afternoon. Bien, bien, queridos estudiantes, comentarles a ustedes también, pues, ¿no? Que están en su último grado, entonces hay que echarle ganas, hay que darle, pues, ¿no? Es su segundo bimestre, entonces vamos allá. Como les comentaba, para los que tienen interferencias de sonidos, por favor evitar de activar su audio, ya que estas clases son grabadas para sus compañeros que no han podido ingresar a clases, ¿sí? Entonces, para los que sí pueden activarlos, lo hacen cuando yo se los pida, ya que esta clase es de interacción, vamos a interactuar, vamos a hablar, vamos a aprender un poquito más de inglés. Yo sé que para algunos de ustedes es interesante, para otros es nuevo, aprender un nuevo idioma, ¿sí? Y bueno, vamos allá. Primero les he traído un video, quiero que presten atención, ¿sí? Please, pay attention al video. Pongan bastante de su atención porque luego les voy a hacer consultas de qué es lo que han comprendido, ¿sí? Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hace tiempo que me pedís que haga un vídeo practicando el past simple, pues aquí lo tenéis. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! En este ejercicio os presentaré 4 apartados. El primero será el sujeto, es decir, el que realiza la acción. Seguimos con el verbo en infinitivo y los complementos del verbo, es decir, la acción que se realiza. En tercer lugar, el tiempo en el que sucede la acción, ayer, la semana pasada, hace un año, etc. Y por último, el cuarto apartado indicará si tienes que poner la oración en afirmativo, en negativo o en interrogativo. Con estos elementos os pondré ejemplos con los que construiréis oraciones en past simple. Primero os daré todos los ejemplos y después la solución a los mismos. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Vamos con el primero. El sujeto es Morty. El verbo es go to grandma's house. El tiempo es
last Monday. Y lo tienes que poner en su forma afirmativa. Vamos con el segundo. El sujeto es he. El verbo es deliver the pizza. El tiempo es on time. Y debes ponerlo en su forma interrogativa. Vamos con la tercera. El sujeto es you. El verbo eat fish. El tiempo en el que sucede la acción es yesterday. Y tienes que ponerlo en su forma interrogativa. Vamos con el cuarto. El sujeto es my mom. El verbo es drink tea. El tiempo en el que sucede la acción es this afternoon y tienes que ponerlo en su forma negativa. Vamos con la quinta. El sujeto es we. El verbo es go to the mall. El tiempo en el que sucede la acción es last weekend y tienes que ponerlo en su forma afirmativa. Vamos con la sexta. El sujeto es Kate. El verbo es study much. El tiempo en el que sucede la acción es this week y tienes que ponerlo en su forma negativa. Vamos con el séptimo. El sujeto es the dog. El verbo es play with you. El tiempo en el que sucede la acción es this morning y tienes que ponerlo en su forma interrogativa. Vamos con la octava. El sujeto es your cousin. El verbo win the race. El tiempo en el que sucede la acción es the day before yesterday y tienes que ponerlo en su forma afirmativa. Vamos con la novena. El sujeto es you. El verbo mop the floor. El tiempo en el que sucede la acción es today y debes ponerlo en su forma interrogativa. Vamos con la última. El sujeto es Ruth. El verbo es write the letter. El tiempo en el que sucede la acción es yesterday y tienes que ponerlo en su forma negativa. Y vamos ahora con las soluciones. La solución a la primera es Morty went to Grandma's house last Monday. Morty fue a casa de la abuela el lunes pasado. La solución a la segunda es Did he deliver the pizza on time? ¿Entregó la pizza a tiempo? La solución al tercero es Did you eat fish yesterday? ¿Comiste pescado ayer? La solución del cuarto es My mom didn't drink tea this afternoon. Mi madre no ha tomado té esta tarde. Vamos con la quinta oración. We went to the mall last weekend. Fuimos al centro comercial el fin de semana pasado. La solución a la sexta es Kate didn't study much this week. Kate no estudió mucho esta semana. La solución a la séptima oración es Did the dog play with you this morning? ¿Jugó el perro contigo esta mañana? La solución a la octava es Your cousin won the race the day before yesterday. Tu primo ganó la carrera anteayer.
La solución a la novena oración es Did you mop the floor today? ¿Fregaste el suelo hoy? Y la solución a la última oración es Ruth didn't write the letter yesterday. Ruth no escribió la carta ayer. Y esto ha sido todo. ¿Acertaste todas? Espero que sí. Una de las mayores dificultades. Bien, students, ahora que hemos podido ver este pequeño video que es relacionado al tema que les ha tocado a ustedes, quisiera saber qué es lo que han podido comprender. Tal vez para ustedes es un poco difícil, yo los entiendo, pero por lo menos me imagino que he podido retener un poco sobre este tema que es el pasado simple. No sé si alguno de ustedes desea opinar sobre el video. Giovanni, Juan, María, Elber. Somos 20 participantes, please. No se preocupen si se equivocan. Recuerden que acá estamos para aprender de nuestros mistakes, ¿no? De nuestros errores. Bien, entonces, ¿alguien tiene, les pregunto a ustedes, ¿qué han comprendido sobre el video? ¿Qué es lo que les ha explicado? ¿De qué hablábamos? ¿Hablaban sobre verbos, tiempos? A ver, ¿alguien? I need participate. Necesito participantes, please. Christian, Dayana, Ana, Nicole, Rosa, Yatricia, Giovanni, Rosmel. Anything? ¿Nadie? Miss, Sí, Eva, ¿te escucho? hablo de sujeto, verbo, tiempo y forma, Miss. Claro, muy bien, very good. Pero se refería básicamente a un solo tiempo. ¿A cuál de ellos, básicamente? Del verbo, Claro, hablaba sobre el verbo y en qué tiempo más o menos al que se refería, presente, pasado o futuro. ¿Recuerdan? Bien, del recuerden que presente, Miss. eh, no, recuerden que ahí les hablaba más sobre el pasado. Por ejemplo, cuando decía, compraste la pizza ayer, ¿no? O fuiste al mercado ayer, ¿no? Yesterday, ¿no? Hablaba de cosas que hacías en el pasado y te hablaba sobre verbos que estaban en el pasado, ¿sí? Please. ¿Hay alguien ahí con su audio, please? Elber, silence, please. Si estás en otra actividad, por favor, no prendas tu audio. Es la primera llamada de atención. Recuerda que la segunda y la tercera vamos a tener que retirarte de sala, ¿sí? Bien. Entonces hablábamos sobre tiempos. En este caso nos enfocamos al pasado. El tema de ustedes es el past simple, ¿sí? El pasado simple. Nosotros recordemos que hablamos en 3 tipos de tiempos. Hablamos en presente, acciones que hacemos ahora. Pasado, acciones que hemos hecho en el pasado, inclusive minutos que ya pasaron, ya es cosa del pasado, entonces nosotros ya estamos hablando de ese pasado. Y cuando nos enfocamos en cosas futuras, ¿no? En este caso, vamos a enfocarnos en lo que es el pasado. Y para esto, pues vamos a utilizar verbos, ¿no? ¿Qué son verbos? Para muchos de ustedes tal vez es algo nuevo, tal vez lo saben, pero no básicamente como verbo, sino como acciones, ¿no? Recuerden que todo verbo es toda acción que nosotros hacemos. Por ejemplo, el mismo hecho de ahorita hablar, ¿no? Hablar, cantar, cocinar, trabajar, jugar, toda acción que tú hagas es un verbo, ¿sí? Los verbos son muy importantes para poder iniciar una oración. Ahora, ¿qué te está pidiendo acá? Te está diciendo, ¿no? Estos verbos tú tienes que llevarlos al pasado. Y en el inglés existen 2 tipos de verbos, ¿sí? Existe el verbo regular y verbos irregulares. ¿A qué nos referimos con los verbos regulares? Verbos regulares son verbos aquellos que con tan solo agregar 2 letras, en este caso ed, se convierte en pasado. Por ejemplo, aquí en pantalla están viendo el verbo play, ¿sí? El verbo play.
El verbo play dice, I play, yo juego. Si tú le agregas este ed, que ven acá, ¿sí? Le agregas ed, se convierte en pasado y dices, I played, yo jugué, tiempo pasado. Pero, ¿qué pasa con los verbos irregulares? Verbos irregulares son un poquito más difíciles porque cambia tanto su escritura como pronunciación, cambia todo. Por ejemplo, acá tenemos el verbo went, ¿sí? Went es el pasado del verbo go, ¿sí? Del verbo go, del verbo ir, ¿sí? Go, en presente se dice go, yo estoy yendo. Mientras que si tú quieres decir yo fui, tiempo pasado, tienes que decir went. Por ejemplo, acá que dice he went, él fue, tiempo pasado. Entonces, hay que tener en cuenta estos dos tipos de verbos en el inglés, ¿sí? Verbos regulares como verbos irregulares, ¿sí? Bien. Bien, también te dice que vamos a hablar en su forma negativa, o sea, para nosotros negar una acción que hemos hecho en el pasado. Por ejemplo, alguien te dice a ti, tú jugaste, y tú quieres decir, no, yo no jugué, ¿no? Quieres negar esa acción en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que te da la teoría? O bueno, en el video también te dijo, lo único que tú tienes que hacer es agregar didn't, ¿sí? Didn't o did not, ¿sí? Después del sujeto y antes del verbo, ¿no? Primero pones el sujeto. ¿Quién es el sujeto? La persona, animal, cosa, ¿no? En este caso nosotros le llamamos pronouns, ¿no? Pronombres personales. Después del pronouns pones el did not, lo que quieres negar, y luego el verbo. En este caso, ejemplo, miremos acá. Te dice, ahí está el sujeto, didn't, negamos, I didn't play. Yo no jugué. Al utilizar el didn't, el verbo se escribe normal. Ya no lo tienes que cambiar al pasado, ya no tiene que haber ningún cambio. ¿Por qué? Porque al usar didn't, este didn't ya lo está convirtiendo en pasado. Entonces el verbo ya se escribe igual, no hay ningún cambio, ¿sí? De igual manera, si tú quieres decir para él, ¿no? He didn't, ¿no? He didn't, él no fue. ¿Se dan cuenta? He didn't go. Ya no está poniendo went. ¿Por qué? Porque el didn't ya lo lleva al pasado. Entonces el verbo se escribe tal cual. No hay ningún cambio ahí. Sí, entonces utilizamos didn't. Recuerden acá, tomen nota, take note. Recuerden que para utilizar este en negativo, tiempo pasado, negar alguna acción, debemos utilizar didn't. Bien, ahora también nos hablaba sobre su forma interrogativa. Cuando nosotros queremos preguntar, por ejemplo, preguntarte, ¿tú jugaste ayer? ¿No? O tú jugaste, en tiempo pasado alguien te quiere preguntar. Entonces, si tú quieres hacer esa pregunta en pasado, el did lo vas a poner al inicio, ¿sí? Es lo que te da la regla. Te dice, lo pones al inicio did, luego pones el sujeto, en este caso la persona, animal, objeto de la que quieras preguntar, o el pronouns, ¿no? Y después el verbo y por último signo de interrogación. Y tu oración diría así, ¿no? Did you play? ¿Tú jugaste? ¿No? Did you play? ¿No? Did you go? ¿Tú fuiste? ¿Sí? Y recuerden que el verbo de igual manera en pregunta no tiene ningún cambio, se está escribiendo igual, play, go, no lo están escribiendo en pasado, ya que el did los convierte en pasado, ¿sí? Ya con el did es más que suficiente para que tu oración se dé por entendido que está en tiempo pasado. Este es en su forma interrogativa, ¿sí? Bien, estamos viendo estos tres tipos de tiempo porque más adelante vamos a ver qué es lo que nos pide, por qué los estamos aprendiendo, ¿sí? Bien, entonces el pasado simple nos dice, tiene su forma y su estructura, ¿sí? Past simple, form, structure, ¿sí? Affirmative, subject, plus may verb, past form, plus complex. ¿Qué te quiere decir acá? Te dice que el pasado simple, para hacer una oración en afirmativo, acá tienes que poner el sujeto más el verbo en su forma pasada más un complemento. Ejemplo, por ejemplo, tú quieres decir yo, ¿no? I,
luego pones un verbo en pasado. Por ejemplo, me imagino que muchos de ustedes ya almorzaron, entonces decimos I ate, yo comí, más un complemento. Yo comí, I don't know, sopa. Por ejemplo, ahí está. I ate soup, yo comí sopa. ¿Sí? Entonces, esta es la regla para escribir una oración en tiempo pasado en afirmativo. ¿Qué pasa? Como hemos aprendido, en negativo te dice, escribes el sujeto, el verbo auxiliar did not, luego el verbo en su forma normal más tu complemento. Sigamos acá. En su forma negativa sería así. I did not, yo no comí. Ate, el verbo se escribe en su forma normal. Yo no comí sopa. Soap, por ejemplo. Yo no comí sopa. Entonces, y ahora en su forma interrogativa. ¿Qué te dice en la forma interrogativa? Te dice, pones el did adelante, luego el sujeto y luego el verbo y su complemento, ¿no? En este caso, para preguntar, dirías Did you, porque estás preguntando a la persona, o tú mismo también te preguntas, did I, yo, did I eat, yo comí sopa, soap, por ejemplo, ¿no? Soap. Yo comí sopa, ¿no? En este caso puedes utilizar drink también, o yo tomé sopa, ¿no? Drink. Entonces, así es como debes utilizar en sus tres tipos de formas, ¿sí? En afirmativo, negativo e interrogativo para el uso del pasado simple. Hasta ahí, ¿tienen preguntas, questions o todo les ha quedado claro? Giovanni, Juan, María. Para todos los participantes, Claudia, Dayana, Elber, Catherine, Emanuel, Elber, Nicole, Rosa, Yeritza, ¿todo claro? ¿Todo clean? Sí, Miss, todo claro. Bien, hasta ahí vamos muy bien entonces. Bien, Miss, todo claro. perfecto. Entonces vamos muy bien con los ejercicios, con el ejemplo. Bien, entonces el pasado simple nos dice use, tiene usos, ¿sí? To express an action in the past that has finished, te dice, tú expresas una acción en el pasado que tú ya has concluido, ¿sí? Por ejemplo, como yo les decía, si tú ya has hecho algo hace 2 minutos atrás y ya lo concluiste, ya puedes expresar esa expresión en tiempo pasado, pues en el inglés, ¿no? También dice, to describe various complement action. Te dice, tú puedes describir varias acciones que has completado, que has hecho, ¿no? En ese tiempo pasado. También te dice, for active verb that don't use the continuous for the be, think, know, need. Te está diciendo que hay algunos verbos que son continuos y esos en su base formal te dice que no los debes usar si es que los vas a usar en pasado, porque son verbos que no se utilizan en el inglés en tiempo pasado, ¿sí? Ahora, otra vez nuevamente te habla sobre la estructura, te dice, ¿no? La estructura es, pues, ¿no? El sujeto, verbo, le agregas ed si tu verbo es regular, ¿sí? Por ejemplo, dices, I played football yesterday, ¿no? Yo jugué fútbol ayer. ¿Qué es lo que no, en negativo, lo que tienes que hacer es poner el sujeto, agregar did not o didn't en su forma corta y el verbo, ¿no? Y dices, I didn't play football. Yo no jugué fútbol. Y en forma interrogativa pones el did adelante, luego el sujeto y luego el verbo, ¿no? Y dices, did I play football yesterday? Yo jugué fútbol ayer, ¿no? Entonces, esa es la estructura de cómo se debe llevar. Bien, entonces ahora sí, te dice el past simple o regular and irregular verbs, tenemos algunos ejercicios de acuerdo a lo que acabamos de comprender. Ahora sí, voy a pedirte su participación de cada uno de ustedes para completar este ejercicio, ¿sí? Te dice, complete the sentence. Ejemplo, I didn't watch TV last night, ¿sí?
que te pide que tú llenes esta oración con el verbo que está entre paréntesis. Tú tienes que poner en su forma pasada, ¿sí? En su forma pasada. Por ejemplo, la primera oración dice, on Saturday I, tenemos entre paréntesis, play computer games with my cousin. Ya, este verbo play, para llevarlo a su forma pasada, ¿qué debemos, cómo se escribiría en pasado play? A ver si han prestado atención. Más arriba, a 2 diapositivas antes, les había indicado cómo es el pasado de play. A ver, ¿quién recuerda? Did miss. Did. ¿Por qué debo poner did? A ver. De Miss. De, right. ¿Quién dijo? Ana, right? De, very good. Recuerden que este es un verbo regular y para convertirlo en su forma pasada yo les indiqué que deberían agregar solo de, como dijo su compañera. Sería I played. ¿Sí? Played. I played computer games with my cousin. Te está diciendo. Un sábado yo jugué videojuegos en la computadora con mi primo, con mis primos, ¿no? With my cousin, dice, con mis primos. Recuerden que el uso de did es siempre y cuando la oración te pide que lo conviertas a pregunta, o did not si te está pidiendo que tu oración sea en negativo. Ahorita estamos en una oración afirmativa. ¿Cómo nos damos cuenta que nos están pidiendo una oración en negativo? Cuando en el paréntesis vas a encontrar un not, ¿sí? Un not. ¿Y cómo te das cuenta que tu oración te pide que debes convertirlo en pregunta? Porque al inicio seguro va a quedar un espacio, o sea, no está escrito en la oración, porque recuerden que una oración inicia con did, para pregunta. Entonces te va a pedir que llenes al inicio, no a la mitad de una oración. Entonces ahí te das cuenta que sí es pregunta. Bien, entonces continuemos. Bien, acá tenemos más ejercicios, entonces acá sí voy a pedir su participación de cada uno de ustedes. La segunda oración, de igual manera, les doy un minuto para que puedan analizarlo y me puedan decir cómo debo llenar. Entre paréntesis tenemos not cook. Te dice, my mom dinner last night. Esa oración, para empezar, ¿es en negativo, afirmativo o pregunta? A ver, I need participate. Negativo. Muy bien, Catherine, en negativo. Entonces, para convertirlo en negativo, ¿qué debo agregar? Es did not Very good. Did not. Después, ¿qué más? cook. Very good. Cook. Ahí el verbo no tiene ningún cambio porque ya tiene el did not, ¿verdad? Entonces ahí dice, my mom did not cook dinner last night. ¿Qué quiere decir en español? Te está diciendo, mi mamá no quiso cocinar la noche pasada, ¿no? Very good, Catherine. Excellent. Sigamos, the next. Number 3, te dice, I walked to school because there weren't any buses. Entonces, acá para empezar, solo te está dando el verbo. Significa que esta oración está en afirmativo. Lo único que te está pidiendo es que lo conviertas en pasado el verbo. Para convertir en pasado, ¿qué debemos agregar? Ed. ¿Qué dijiste, Catherine? Very good. Ed. Walker. Walked. Very good. Walked. Recuerden que este es un verbo regular. A los verbos regulares solo se les agrega ed y el verbo se convierte en pasado, ¿no? Y diría, este es el verbo caminar. Con ed sería caminó. Yo caminé al colegio porque no habían buses, ¿sí? Entonces, eso quiere decir la oración. I walked to school because there weren't any buses, porque no había ningún bus, ¿sí? Bien, the next, number
4, ¿no? Number 4, número 4. Te dice, they, entre paréntesis tenemos not dance at the party. Entonces, esta oración, para empezar, ¿está en interrogativo, pregunta o negativo? Negativo. Very good, Dalia. Está en negativo. Entonces, ¿qué debemos agregar acá? El did. Si no dormías para nada, o si dormías. Very good. Did. ¿Qué más? Dance. Not. Did dance, así de frente. Did dance. Not. 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 No hay que olvidarnos del not, ¿sí? Did dance. Did not dance at the party. ¿Qué quiere decir? They significa ellos. Ellos no querían bailar en la fiesta, ¿sí? They did not dance at the party. Bien, the next, sigamos. Number 5, dice, my brother traveled to Ireland last summer. Te dice, mi hermano viajó a Irlanda el verano pasado. Entonces tenemos el verbo travel, el verbo viajar. ¿Este será un verbo irregular o regular? Irregular. Entonces, ¿cuál será el pasado de travel? Traveled. ¿Seguros? Traveled, como decía su compañera, traveled. Very good. Traveled. Bien, my brother traveled to Ireland last summer, ¿no? Mi hermano viajó a Irlanda el verano pasado. Bien, activen sus audios, please. Vamos a leer estas oraciones conmigo, ¿sí? Van a repetir después de mí. Repeat after me. Bien, my mom My mom did not did not cook cook dinner dinner last night. last night. I walked I to school do because there weren't there any buses. any buses. They They did not did not Did not. dance dance at the party. at the My brother my brother traveled traveled to to Ireland last last summer. summer. Bien, ahora estas mismas oraciones, recuerden que tienen una contradicción, más que todo las que son en negativo, ¿sí? ¿Qué nos decía la teoría? Si no queremos decir did not, en su forma corta, ¿qué es lo que deberíamos decir? ¿Cómo lo sustraemos? Así, para hacerlo pequeño. Didn't. Very good, María. ¿No? La teoría nos decía que también Right. podemos hacerlo en su forma corta y decir didn't. ¿Sí? Así. Didn't cook. ¿Sí?
Entonces, hay dos formas de utilizar el did not. Puedes decir did not o didn't. En su forma corta, ¿sí? Didn't cook o did not cook, ¿no? O did not dance o didn't dance. Entonces, como ustedes mayor crean conveniente, pueden utilizar estos verbos en su forma negativa, ¿sí? Bien, entonces tengo una pregunta para ustedes antes de seguir con la clase. Recuerden que yo les mencionaba sobre el tema del uso de estos verbos. Entonces debemos aprender un poquito más de verbos. Yo sé que para ustedes es un poco complicado aprender sobre estos verbos, pero quiero saber, ¿ustedes saben o tienen el conocimiento de algunos verbos en inglés o todavía no? ¿Tienen algunos verbos en mente o no todavía? Todavía, Miss. Todavía no, ¿no? Entonces yo les voy a presentar una lista de estos verbos que vamos a practicar el día de hoy y vamos a hacer algunas oraciones con estos verbos para ver cuánto hemos aprendido y por qué es muy importante aprender estos verbos, porque los verbos sí son muy importantes, como yo les mencionaba al iniciar la clase, porque los verbos es la base para nosotros poder iniciar con nuestras oraciones, ¿sí? Entonces, si nosotros no aprendemos estos verbos, se nos va a hacer un poquito complicado poder hacer nuestras oraciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver si podemos repasar algunos de estos, ¿sí? Voy a volver a compartir la pantalla con estos verbos para aprender un poquito. Espero que puedan visualizar los verbos. Si no pueden visualizarlos, me avisan nada más, ¿sí? Para ver qué es lo que está pasando ahí. Bien, ahí pueden ver los verbos, sí, ¿verdad? Yes. Pueden visualizar bien. Entonces, estos son algunos verbos que nosotros debemos aprender, ¿sí? Debemos aprender, ¿sí? Entonces, quiero que activen su audio y repitan conmigo, ¿sí? Please. Cambiar de lado cambia muy bien de lado. Please, activen sus audios. Be. He Was, where. was where. Yeah. Was Begin. Begin. Being. Began. Break. Right. Brought. Bro. Bring. Bring. Row. Bolt. Bolt. Buy. By. Boat. Can. Can. Cold. Go. Catch. Coach. Coach. Choose. 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 Come. Came. Come. Cost. 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 Cut. Cut. Do. Did. Do. Dream. Dreamed. Drink. Drunk. Eat.
ate, Eat. drive, drove, Drive. fall, fell, feel, felt, fly, Fly. flew, Flew. forget, forgot, Forget. Forgot. get, got, Get. give, gave, go, went, Well. go, have, had, hear, heard, know, knew, learn, learned, live, left, lose, lost, make, made, must, had to, pay, paid, pay, paid, put, put, read, read, say, said, see, so, show, show it, sing, sang, sleep, slept, speak, spoke, spent, spent, take, took, think, thought, understand, understood. Bien, please apaguen sus audios un momento, por favor, please. Please turn off the microphones. Ahí se escuchan muchos sonidos, sí, please. Bien, la traducción de cada verbo hemos aprendido en su forma afirmativa como en su forma pasada. Y al costado está la traducción. Por ejemplo, be, su pasado es was, were, y en español es ser o estar, ¿sí? Tenemos el verbo begin, que su pasado es began, ¿no? Y en español, pues, es empezar. Tenemos el verbo break, ¿sí? Su pasado broke. Y que en español, pues, es romper. Tenemos el verbo bring, su pasado brought, y significa traer. Tenemos el pasado built, su pasado built, con T, ¿no? Y su traducción, pues, es construir. Tenemos el verbo burn, su pasado burnt, ¿sí? Que es quemar, ¿sí? Quemar. Tenemos el verbo buy, su pasado bought, que es comprar. Tenemos el verbo can't, su pasado could, que es poder, ¿sí? Tenemos el verbo catch, su pasado coach, ¿no? Que es coger, ¿sí? Coger. Ahora tienes el verbo come, su pasado came, que significa pues venir, venir. Tenemos el verbo cost, ¿sí? Su pasado igual cost, que significa pues costar. Tenemos el verbo cat, ¿no? Acá hay dos verbos. En los verbos irregulares vamos a encontrar algunas excepciones. Algunos verbos que se escribe tanto en presente y en pasado igual, y que su pronunciación también es la misma. Pero ¿cómo te das cuenta que estás hablando en pasado de acuerdo al contexto? Porque estás diciendo yo corté ayer. Al utilizar yesterday, significa que tu oración ya está en pasado, porque te estás refiriendo en ayer. Entonces, esto es lo que pasa con algunos verbos que se escriben igual, se pronuncian igual, no hay ningún cambio, ¿sí?
Bien, entonces, ¿por qué hemos aprendido estos verbos? Igual voy a seguir pronunciando algunos para que cuando ustedes repitan el video puedan ir practicando, ¿sí? Tenemos el verbo do, su pasado did, ¿sí? Que significa hacer. Tenemos el verbo dream, su pasado dreamt, que significa soñar. Tenemos el verbo drink, su pasado drank, que significa tomar. Tenemos el verbo drive, su pasado drove, significa conducir o manejar. Tenemos el verbo eat, su pasado ate, que significa comer. Tenemos el verbo fall, ¿sí? Su pasado fell, ¿sí? Que significa caer, caerse o caerse, ¿no? Tenemos el pasado, el presente feel, su pasado felt, significa sentir. Tenemos el verbo fit, su pasado fought, que significa luchar o pelear por algo, ¿no? Tenemos el verbo forget, su pasado forgot, que significa pues obtener. Tenemos el verbo get, su pasado got, que significa pues no, forget, forgot, que significa dar. Tenemos el verbo go, su pasado went, que significa ir. Tenemos el verbo have, su pasado had, significa tener o haber, ¿no? Tenemos el verbo know, su pasado knew, que significa pues aprender o saber algo. Tenemos el verbo learned, ¿sí? Su pasado learned, ¿sí? Que es aprender, ¿sí? Aprender algo. Tenemos el verbo leave, su pasado left, que significa irse o dejar, ¿no? Tenemos el pasado lost, su pasado lost, que significa perder. Tenemos el verbo make, su pasado made, significa hacer. Tenemos el verbo must, su pasado had to, que significa pues pagar, ¿no? Tenemos el verbo pay, su pasado paid, que significa poner, ¿sí? Tenemos el verbo put, ¿no? Tanto en presente como en pasado, se escribe igual, se pronuncia igual, pero también significa poner algo. Tenemos el verbo read, su pasado read, que significa leer. Tenemos el verbo run, su pasado run, que es correr. Correr, ¿sí? Tenemos el verbo say, su pasado say significa decir. Tenemos el verbo show, su pasado show it, que es mostrar, ¿sí? Tenemos el verbo sing, su pasado sang, que es cantar. Tenemos el verbo sleep, su pasado sleep, que es dormir, ¿sí? Tenemos el verbo speak, su pasado spoke, que significa hablar. Tenemos el verbo spend, su pasado spent con T, que significa gastar. Tenemos el verbo take, su pasado took, que significa tomar. Tenemos el verbo teach, su pasado touch, ¿no? Que es enseñar. Tenemos el verbo think, su pasado thought, que es pensar. Tenemos el verbo understand, su pasado understood, que significa entender. Bien, entonces estos verbos ustedes tienen que practicarlos. ¿Por qué? Porque en sus ejercicios, en su libro digital, les va a pedir que ustedes pongan estos verbos en su forma pasada. Y entonces los verbos irregulares, como ya lo han notado, pues tienden a cambiar en su escritura y su pronunciación, con excepciones del verbo cut, del verbo put, ¿sí? Del verbo read, ¿sí? Entonces son excepciones, pero son pocas. Las demás sí tienden a cambiar y tienden a cambiar bastante, tanto en escritura como en pronunciación. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, vamos a aplicar lo que hemos aprendido, ¿sí? Si nosotros hemos aprendido el verbo, acá vamos a resolver lo que ya hemos aprendido, pues, ¿no? Nos dice, para hablar en afirmativo primero, en afirmativo, nos dice que debemos utilizar el sujeto, el subject, más el verbo en pasado, te dice más verb, en past, en pasado, más su complemento, ¿sí? Complemento. Entonces, ¿cómo sería nuestra oración en todo caso? A ver, alguien que pueda ayudarnos acá
En todo caso, lo que podemos hacer es escoger un verbo que tenemos acá. Miren, acá, a ver, un verbo así fácil, el verbo, a ver, drive, el verbo manejar, ¿sí? Su pasado es drove, drove. Fijémonos acá, su pasado, drove. Entonces, nuestra oración sería así, miren. Utilizamos un subject, un pronoun, mejor dicho, ¿sí? You, por ejemplo, you, el verbo manejar, drove, tú manejas, tú manejaste, ¿sí? You drove, tú manejaste ayer, yesterday, tú manejaste ayer. You drove yesterday, ¿sí? Ahora, esto es en afirmativo. Luego, en negativo, te dice que tú debes hacer el subject más el did not, ¿sí? Más el did not. Luego el verbo, más su complemento, ¿sí? Entonces, para convertir en negativo, básicamente lo que tenemos que hacer era agregar solo did not. Entonces, acá necesito ayuda de uno de ustedes. A ver, ¿cómo sería entonces en negativo? A ver, Catherine, María, Juan, que estaban atentos. Sería you did not draw yesterday. Bien. ¿Qué nos decía la regla cuando ya agregábamos did not? Que el Ah, ya. verbo vuelve a su... Ya no es necesario ponerlo en pasado, ¿sí? Va en su base formal. Significa que se escribe drive, ¿sí? Tú Right. no manejaste ayer, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante aprender tanto en su forma normal como en su forma pasada, ¿sí? Ahora, vayamos en pregunta. Ahí nomás, no te quedes. En pregunta nos decía que debemos utilizar did al inicio, ¿sí? Did. Después el subject, ¿sí? El subject, luego el verbo, luego el complemento y por último signo de interrogación, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra oración, Catherine? Please, ayúdanos acá. A ver, sería did you Ujú, drop, ahí sí creo, ahí es dry, ¿no? Dry, ujú. yesterday, Very good. y su signo de Ujú. interrogación. Signo de interrogación. Muy bien. Entonces, como dice su compañera, recuerden que cuando hablamos en negativo y en pregunta, el verbo vuelve a su base formal, mejor dicho, a su base en presente simple. Entonces, ya no es necesario ponerlo en su forma pasada. En su forma pasada, siempre y cuando tú dices, ¿no? Tú manejaste ayer. Estás así. Pero si tú quieres negar y decir tú no manejaste ayer, si dices did not, el verbo vuelve a su base formal, ¿sí? Y dices, did you not drive yesterday? Tú no manejaste ayer. Y en pregunta es igual, porque estás utilizando ya did. Entonces dices, did you drive yesterday? ¿Tú manejaste ayer? ¿No? Entonces, ese es el uso del pasado simple que nosotros debemos realizar, ¿no? Bien, students, entonces, básicamente esto es un poquito sobre la teoría. La siguiente semana vamos a hablar ya un poquito, vamos a profundizar un poquito mejor y vamos a resolver nuestros ejercicios que tenemos en nuestro libro digital. Entonces, con ustedes nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Nos estaremos viendo la siguiente semana, el siguiente domingo, para nuestra segunda clase de inglés. Sí, yo me despido de cada uno de ustedes, que tengan un bonito fin de semana y que tengan un buen inicio de la semana también. Bye bye, nos vemos. See you the next Sunday. Bye Bye, bye. Miss. Hasta luego, Miss. Bye Gracias. bye. Segundos Hasta contra luego, 40 Miss. segundos, amigo. ¿Hasta mi hija Bye ya? bye. Hasta luego, Miss.